Ajiá. Bernardo Pinilla Tanuria. Tayaca de Guayú de Piey. Antropólogo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que hace parte del Ministerio de Cultura. Es un instituto de investigación en antropología. Esta sentencia tiene una historia. Yo les voy a contar lo que sé de esa historia, ¿sí? Y por qué en esa historia llegamos hoy aquí. La asociación Shipia Guayú empezó a crecer y a fortalecerse, ¿sí? Y muchas autoridades, muchos viejos empezaron y muchos territorios a afiliarse a Shipia Guayú, ¿cierto? Como parte de ese proceso de fortalecimiento, alguna vez Javier llevó varias afiliaciones a la Dirección de Asuntos Indígenas, ¿sí? Y hablábamos ahora recordando esa época, el funcionario de Asuntos Indígenas le dijo prácticamente muchas de estas afiliaciones no sirven, no cumplen. Es decir, la Dirección de Asuntos Indígenas no actuó reconociendo la decisión de unas autoridades, de unos territorios, de hacer parte, de registrarse como parte de la asociación. Y por esa razón se decidió, y eso lo conocen ustedes, hacer una tutela, ¿cierto? Ese es el origen de esta carraruta, una tutela que llega después a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional. Entonces se puso la demanda, ¿cierto? La demanda llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional resolvió. Le dio, en primer lugar, le dio la orden al Ministerio del Interior de que registrara varias de esas autoridades y comunidades que no habían sido registradas, ¿cierto? Pero la Corte fue más allá, y le dijo al Ministerio del Interior, le dijo, venga, usted tiene que hacer un estudio etnológico de la organización social, política y cultural del pueblo guayú. Y en ese estudio usted tiene que mirar de qué manera ha impactado en la organización social las decisiones del Estado. Entonces, la Corte dijo tres cosas importantes para mencionar acá. Dijo, haga el estudio sobre la organización, el estudio etnológico sobre la organización social, política y cultural del pueblo guayú. Y de acuerdo con ese estudio, tiene que proponer un protocolo de registro de autoridades. Le dice al Ministerio del Interior, le dice, así como está el protocolo, no puede seguir funcionando, ¿sí? Porque no es claro. Entonces, haga el estudio, de acuerdo con el estudio define un protocolo, porque el estudio tiene que ayudar a mostrar cómo es que los guayú se deben relacionar con el Estado de acuerdo con el Acuádipa, ¿cierto? Y de acuerdo con eso entonces definir un registro para que el Estado reconozca el Acuádipa, ¿cierto? Y el gobierno propio, ¿sí? Pero ese protocolo de registro lo tiene que consultar con los guayú. Tiene que hacer una consulta previa, ¿cierto? Entonces, el estudio, el protocolo de registro
y la consulta previa para el protocolo de registro, porque eso va a afectar a los guayú modificar eso como está. ¿Sí me va a entender? ¿Lotus Pucci? Nadie mejor que nosotros sabemos quiénes somos. Y eso es lo que se necesita para volver a lo que éramos antes. Y no que se genera esa fracción que está pasando en el territorio. El territorio es uno solo. Y nosotros sabemos cuáles son nuestros límites territoriales. Cuál es esa escritura que tenemos como para poseer el territorio. Dónde está el Hawái, dónde está la huerta, dónde está el cementerio, dónde está el pozo. Todo eso lo conocemos somos nosotros, ¿cierto? Y no hay necesidad de limitar el territorio y poder fraccionarla como está pasando en este momento, que acaben con ese tema de comunidad, de autoridad. Es momento de que las autoridades se empoderen y esta es la oportunidad con la sentencia, para que haya mejor claridad frente a ese tema territorial y podamos también erradicar un poco el conflicto que ha venido afectando directamente a la comunidad y que termina vulnerando muchos derechos. Puedo decir que ha ayudado a construir un exterminio físico y cultural. Porque el hecho de que ya usted no conozca quién es, ¿cierto? Y de dónde somos, eso ya es un exterminio cultural. Ya wareya ikeire kana chari huna kacha shage sanjami suro sunai kashiyatu arwata chpone shekai sanai hete karwai sanai wane ayo naha chichiwane shekai kotte to gira san no hori chinia wane kai san ne chikta tamai mai non c'è qualità e che sai c'è che come ti fai yaran hatiar out kahawa ka watwari mone ese nama kawa ma Entonces hizo las respectivas preguntas que dijo. Porque yo en mi caso, en mi territorio, de donde yo soy, tenemos un solo I. Si bien hay muchos cementerios, hay un solo I. Y hay 10 autoridades habiendo un solo I. Y me dicen, tío, para que usted sea autoridad. Yo les digo, no señor, yo para autoridad no sirvo. Yo no, está corriendo aquí, viniendo acá. Y hay de todo, hay pelado, hay pelada, hay de todo en autoridad. Pero no saben resolver un problema. Entonces se presenta una situación y me llegues a mí. Se presenta una situación por allá y me toca sentarme a mí. Entonces, una autoridad, si es que quieren implementar dentro de un solo territorio, la autoridad debe ser una persona que sea responsable, que se siente a resolver los sucesos de cada uno de sus familiares. Yo, por ejemplo, a pesar de que soy mayor, yo me siento que no estoy capacitado para ser una autoridad. Siento que no tengo las condiciones y las cualidades para ser una autoridad, porque es una responsabilidad ser una autoridad. Y eso está sucediendo hoy en el territorio donde yo me encuentro. Acá voy tulu wamoi wa nashi wa en hot ai wani put charat ni wana himat chi wa tulu tri ya tu wa mu yus ke wa makatiela. Acá te put chi kana ta ya san ne shatsa. Ere mo shi wa sha wala a na mat put como yara. An mama da inka wamoi tulu we ke ro ni tulu ya. Como dicen ellos, no son autoridades tradicionales, pero son autoridades ancestrales. Por ejemplo, aquí el tío decía que en su comunidad, como Taparajín es grande, tiene varias comunidades, 90 comunidades. 90 comunidades. Bueno, 90 autoridades. Entonces él es autoridad ancestral. Él no aparece registrado en el ministerio como autoridad tradicional. Más sin embargo, él es el más conocido de todos los de las comunidades de Taparajín. Por ejemplo, Dina lo conoce. Pregunta por el señor Jorge. Ya saben quién es. Pero más sin embargo, aparece en su territorio o en sus comunidades 10 autoridades. Así como lo dice el tío Jorge, ya ellos, lo de ellos era un solo pero ya han hecho varios cementerios de la misma familia, que uno queda no sé a cuántos metros,
que el otro queda no sé a cuántos metros. Él quedó en el original, vamos a decir, en el propio, donde está. Y tiene las autoridades, porque como dicen, aquí el ministerio, ¿qué es lo que se escucha del ministerio? Dice, el ministerio viene y va para los cementerios, y el que tiene cementerio, ese es el dueño del territorio. Entonces cada quien va haciendo su cementerio. Eso es como las escuelas. Si no hay escuela, entonces cada quien se va formando, haciendo su propio cementerio. Hay un muerto, un sobrino de esa persona que quiere salirse de la familia a crear su comunidad para que sea autoridad. De ahí es que nacen las 10 autoridades de una sola familia, de la misma casta. Y hoy en día eso es lo que existe. Ya no respetan eso lo que es y que todo sea de uno solo. No, que yo no gusto de ella, voy a hacer lo mío acá. No, es que está... Voy a hacer mi cementerio, Juan. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que malo, malísimo. El tiempo que tenemos acá no somos reconocidos ante el ministerio, ante nadie. Nosotros conservamos aún la figura autoridad ancestral. Que para mí, mis tíos, todos son autoridades ancestrales. Porque yo puedo llegar a cualquiera de ellos y decirle, tío, puede que si no tienen la manera, bueno, ¿de qué manera podemos arreglar esto? ¿De qué manera? O sea, si son 10, son 20, le llego a todito sin dividirlos. Porque si yo ahorita de esos 10 cojo una autoridad... Exacto. Entonces, si de esos 10 o 15 escojo uno para autoridad, comienza el conflicto. Ya lo posesionó. Ya va a robar con el tío. Porque eso es lo primerito que dice. Bueno, y yo, mi opinión personal en cuanto a lo que es una autoridad. Como la pregunta suya fue, ¿qué tan cierto es que la figura de autoridad tradicional dentro de las comunidades ha generado conflictos? Sí, es una verdad, es una realidad que estamos viviendo dentro de las comunidades. Porque la figura de autoridad tradicional, ya las comunidades prácticamente han minimizado. Cada comunidad antes, que era una comunidad, se ha dividido en 3, en 4, hasta en 5 comunidades. Con tal de que X o Y persona, si amaneció con la idea de querer ser autoridad, porque piensa que la autoridad que tiene dentro de su comunidad recibe muchos beneficios económicos. Yo también puedo hacer lo mismo, voy a gestionar ahora. Esto ya no va a ser esa misma comunidad, ahora le voy a colocar este otro nombre. Voy a oficina de resguardo, me la registraron, hice una asamblea con los miembros de mi familia, ahora estoy. Entonces eso ha generado mucho conflicto. Ha dividido familias, ha puesto a pelear familias, ha habido derramamiento de sangre por esa figura de autoridad tradicional, que yo en mi opinión personal digo que eso lo crearon los Arijuna. Lo crearon los Arijuna porque una autoridad dentro de nuestra cultura guayú no se crea. La autoridad se va haciendo él solo a través de esa tradición oral de sus viejos, de sus ancestros. Entonces, él, a medida de que un hombre o un niño va creciendo, va escuchando esa transmisión de conocimiento que hacen sus ancestros, de
de su entorno, cómo lo ve, cómo resuelve su abuelo o su tío o esa figura que él tiene como autoridad dentro de su familia, se va haciendo. A lo que ya la otra persona, la autoridad de la familia o el araura, por su edad, qué sé yo, queda incapacitado para seguir ejerciendo ese papel, la toma aquella persona, la cual a través de sus actitudes y sus aptitudes ha demostrado dentro de su familia que puede reemplazar ese otro aragra. Por eso digo que la autoridad como tal, el aragra dentro de una familia se hace, no se crea como la autoridad tradicional. La autoridad tradicional es una figura que creó los arihunas. Nada más para qué, para traernos conflictos. Porque hacen una elección. Se hace una asamblea general dentro de la comunidad para elegir una autoridad. Una autoridad no se elige. Se Una reconoce. autoridad se reconoce, no se elige. ¿Por qué? Porque si allá hay tres aragrayos, yo tengo que reconocer cuál es esa persona que tiene esa capacidad, que tiene esa personalidad para ejercer. Porque si este otro veo que no tiene el conocimiento y la actitud para hacerlo, no lo reconozco que el otro. Entonces, no es de pronto como muchas personas o los arijunas quieren ver de que la autoridad tradicional, que vayamos a pretender o que los arijunas pretendan que la autoridad tradicional sea el aragra dentro de la comunidad. No se puede, porque un aragra es por familia. Un aragra, esa autoridad es por familia, no es por comunidad. Porque nuestra organización social así lo amerita, porque estamos organizados por Eiruku, por casta. Y en una comunidad pueden haber varias castas y por lo tanto no puede haber una autoridad. Tienen que haber varios. ¿Por qué? Porque cada Eiruku tiene su propia autoridad, que ellos han reconocido como esa persona que tiene esa capacidad de resolverlos, de guiarlos, de orientarlos por el camino de Dios.